Buenos días a todos. Continuamos con el doctor Juan Carlos Alzate Ángel. El doctor Juan Carlos es médico egresado de la Universidad de Antioquia, con maestría en Ciencias Clínicas de la Universidad de Antioquia, doctorado en Epidemiología de la Universidad de Antioquia. El doctor nos trae un caso muy interesante de los mayores desafíos a los que nos podemos enfrentar en estos momentos donde todas las guías apuntan a que el tratamiento debe basarse en inhibidores de integrasa y cuando hay resistencia a los inhibidores de integrasa, ¿qué hacemos? Es un caso que creo que nos va a dejar bastante enseñanza. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, doctora Adela, muchas gracias. Y gracias pues a la Asociación Colombiana de Infectología por haberme invitado y por considerar pues que pudiera compartir algo de conocimientos o más bien de reflexiones, como llamo la conferencia con ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, el objetivo pues de la charla es tratar de que revisemos algunos de los conceptos que tienen que ver con la resistencia a los inhibidores de integrasa y lo vamos a hacer bajo las reflexiones de un caso clínico que les voy a presentar. El caso clínico es un caso realmente sencillo. Una observación es que el caso pues tiene algunas modificaciones que se hicieron por solicitud del médico tratante para protección de los datos del paciente. Es un caso sencillo, lo digo, porque cuando, como lo decía la doctora Adela, cuando hoy pensamos en inicio de tratamiento antirretroviral, pues las diferentes guías a nivel internacional nos hablan de que los medicamentos preferidos o los esquemas preferidos pues tienden a basarse en inhibidores de integrasa, dados pues algunos de los datos que ya conocemos acerca de su efectividad y seguridad. Este caso precisamente se trata de un hombre de 62 años de edad, tiene un diagnóstico de infección por VIH que le hacen en el 2018 a raíz de unos síntomas y un cuadro clínico y se confirmó que era una sífilis secundaria, le hacen todos los exámenes y confirman que tiene infección por VIH. Adicionalmente, el paciente tenía un antecedente de que tenía una hipertensión arterial, ya venía en tratamiento pues con antihipertensivos simplemente con enalapril y recibía ácido acetilsalicílico, pero adicionalmente recibía atorvastatina por una hipercolesterolemia que presentaba. Una condición muy importante del paciente es que vive en una zona rural de un municipio que está bastante alejado de la ciudad de Medellín, aproximadamente 300 kilómetros, lo cual pues ya nos debe hacer pensar en qué condiciones o situaciones deberíamos empezar a valorar en este paciente a la hora de tomar decisiones. Es fumador y otra condición sumamente importante es que el paciente es analfabeta. Tal vez no siempre lo preguntamos en la historia clínica o en la consulta, pero es algo que deberíamos preguntar porque es una condición que va a ser fundamental a la hora del entendimiento de recomendaciones escritas que le hagamos al paciente. Cuando le hacen la valoración inicial, encuentran una carga viral inicial de 140.000 copias, un CD4, digamos, en un estado moderado de inmunosupresión con 354 células CD4 por microlitro y en general pues no había ningún otro hallazgo relevante. El caso lo analizan pues entre el grupo de profesionales y finalmente el grupo de profesionales tratante decide, basado en que es un hombre de 62 años y con un riesgo cardiovascular moderado a alto, pues decide que un esquema que puede beneficiar al paciente para una rápida disminución de la carga viral y para no interferir con sus otros tratamientos y con su riesgo cardiovascular es un esquema basado en inhibidores de integrasa. Por lo tanto, inician tratamiento entonces con tenofovir entericitabina y con raltegravir como tercer medicamento. Le hacen una valoración inicial del paciente a los 2 meses de la carga viral y esa carga viral disminuye a 9.300 copias. No pues, se esperaba por algunos comportamientos de los inhibidores de integrasa que hubiera disminuido más, pero digamos que era una disminución al menos de un logaritmo y consideraron que estaba aceptable la disminución para ese momento. Hacen 3 controles posteriores de la carga viral en el seguimiento a los 4, a los 6, a los 10 meses y evidencian unas cargas virales respectivamente en esos momentos de 11.200 copias, de 23.100 copias y de 21.530 copias. Digamos que hasta este momento, pues el análisis que se hizo es que estaba con un esquema del cual no se espera que tuviera una resistencia primaria o transmitida por los datos epidemiológicos que existen frente a este tipo de esquemas y adicionalmente pues se consideraba que el paciente realmente pudiera estar teniendo problemas
de adherencia desde el principio y que entonces lo mejor era seguir valorando y reforzando todas las estrategias que llevaran a una adecuada adherencia del paciente. Sin embargo, con la última carga viral que se le hizo de 21.000 copias, pues lo vuelven a analizar y toman la decisión de realizar genotipo para evaluar si es que se ha generado o venía ya con resistencia. Ahorita conversamos de eso. Para poder entender entonces este caso, necesitamos entender algunos conceptos que son importantes. El primero es que un paciente no falla al tratamiento, porque sí, hay muchas causas. A veces, obviamente, siempre nos evaluamos o nos quedamos con las relacionadas con adherencia, que son muy importantes en nuestro medio, pero las causas son muchísimas y todo esto es lo que deberíamos valorar en la evaluación precisamente de la adherencia o de las causas de la falla al tratamiento antirretroviral. Entonces, hay desde comorbilidades que pueden afectar la adherencia, entre ellas abuso de sustancias, trastornos mentales, compromiso neurocognitivo. Puede haber situaciones donde las personas no tengan una estabilidad en sus factores sociales, en sus factores familiares. Puede haber, y esto se ve frecuentemente en nuestro medio, interrupciones del tratamiento, acceso intermitente a la terapia antirretroviral. Sabemos que los pacientes varían en ocasiones y los cambian frecuentemente de IPS por situaciones pues, relacionadas con contratación y eso puede afectar la adherencia al tratamiento. El costo y el acceso a diferentes esquemas de tratamiento antirretroviral también es un papel importante. Si bien en nuestro país todos los esquemas en general, prácticamente todos están cubiertos por el plan de beneficios en salud, pues existe la posibilidad de que no haya acceso a algún medicamento que el paciente pueda necesitar por también tipos o situaciones relacionadas con la contratación. Evidentemente los eventos adversos y la tolerancia al tratamiento son fundamentales y a veces pensamos que la tolerancia está de una manera teórica por lo que nos dicen los estudios o por lo que las revisiones que encontramos acerca de los medicamentos nos dicen, pero es un paso a tener en cuenta el escuchar a los pacientes acerca de la tolerancia que están teniendo al tratamiento y no simplemente pensar que, como lo he escuchado y por eso lo voy a decir, los pacientes nos tienen que probar finura con algunos tipos de tratamiento para poderles dar otros a los cuales tengan mejor tolerancia. La alta carga ya se ha relacionado, las posologías diferentes, posologías más sencillas que el paciente entienda. Este es un caso, por ejemplo, ya lo veíamos de un paciente que vive en una zona rural alejada, que es analfabeta, que estos no van a ser los únicos medicamentos que tome, sino que debe tomar otros medicamentos. Entonces, es un factor a tener en cuenta. Obviamente, los factores relacionados con la infección por VIH, la presencia de resistencia adquirida o transmitida, pues obviamente va a causar falla al tratamiento y en eso nos vamos a centrar un poco en esta revisión. Fallas al tratamiento previas y esto es muy importante porque se insiste mucho desde los cursos, desde las capacitaciones, desde muchos accesos a educación continua que tenemos en que nosotros debemos revisar la historia clínica completa de los pacientes, tanto de los esquemas que han recibido como de los que recibieron intermitentemente y cuáles fueron los resultados con cada uno de esos esquemas y no quedarnos simplemente con el esquema actual que está recibiendo el paciente o con los resultados del genotipo al esquema actual, porque entonces podemos cometer errores a la hora de interpretar posibles resistencias que se nos pasen por alto incluso. La resistencia innata de los antirretrovirales debido a un tropismo viral, en el caso, por ejemplo, de la necesidad de utilizar medicamentos como el Maraviroc, cargas virales pretratamiento altas, digamos que en este caso pues no había algo que nos preocupara frente a eso, basado pues en los reportes de las indicaciones de este tipo de medicamentos, factores relacionados con el régimen antirretroviral, la farmacocinética es muy importante, el paciente con qué está tomando los medicamentos, lo está tomando con alimento, con comidas, sin comidas, con medicamentos que puedan interactuar con ellos, en este caso, por ejemplo, antiácidos que pudieran interactuar. Estos pacientes que ya están con otras comorbilidades crónicas son muy dados a recibir medicamentos para supuestamente mejorar la tolerancia a toda su polifarmacia, tratando de mejorarla a nivel gástrico, la potencia virológica subóptima porque las dosis de pronto no sean las adecuadas, una barrera genética baja la resistencia y eso es un punto importante que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento antirretroviral y en tratamiento con inhibidores de la integrasa sí que es importante porque hay diferencias en esa barrera genética o en esa robustez, como hoy se habla también de ese concepto, y la eficacia reducida por exposiciones previas, los requerimientos de alimentos, las interacciones y errores en la prescripción.
Y puede que no haya errores en la prescripción, a lo mejor estaba bien formulada, pero errores en el entendimiento de la prescripción va a ser un factor fundamental. Con esto entonces podemos hablar ya como una de las causas de falla virológica, pues la resistencia a los antirretrovirales. Básicamente la resistencia a los antirretrovirales, ustedes saben que en general lo que conocemos hasta ahora es que se da por mutaciones a nivel de las enzimas que generalmente son blanco de los antirretrovirales a los cuales tenemos acceso. Y en ellas, pues básicamente en una posición de cada uno de los aminoácidos, pues que o en un aminoácido en determinada posición de los que conforman cada una de esas enzimas, pues puede haber precisamente un reemplazo de un aminoácido que estaba en el virus salvaje por otro aminoácido, y eso se da en respuesta, o el virus lo hace en respuesta precisamente a una presión frente a algún tipo de medicamento, y lo hace precisamente para poder continuar replicándose en presencia de esos medicamentos. Esta resistencia, pues basados en algunas definiciones, puede haber muchas, esta es la que les traigo hoy. Se puede clasificar en resistencia adquirida, en la cual las mutaciones que emergen o se dan en individuos que están en tratamiento, es decir, pacientes que probablemente ya venían recibiendo el tratamiento o incluso podían ya haber tenido una buena respuesta al tratamiento, pero por alguna razón comienzan a fallar y comienzan entonces a generarse mutaciones de resistencia. Puede haber otra resistencia que sea de tipo transmitido, que sea detectada en personas que no han recibido tratamiento y que las personas, o una causa muy frecuente es que las personas hayan sido infectadas con virus que ya traían alguna resistencia. Y finalmente una resistencia pretratamiento, que es aquella que es detectada en personas al iniciar tratamiento y que podría ser adquirida o transmitida. ¿Cómo así? Podría darse porque hay transmisión de virus resistentes, podría darse por una exposición previa a antirretrovirales por prevención, por ejemplo, o podría darse en aquellos pacientes, lo que no es infrecuente en nuestro medio, que tengan abandonos y reinicios de los tratamientos. ¿Por qué entonces o cómo se generan estos tipos de resistencias? Pues la resistencia pretratamiento tiene algunas características. En general, hay una transmisión de esa resistencia. El paciente pues se infecta con un virus que ya traía las mutaciones. Tiene unas características, y es que cuando le hacemos pues los genotipos de entrada, lo cual en nuestro país no se hace básicamente por la prevalencia de esta resistencia transmitida, pero en otros países sí se hace, pues se encuentra que ya ese virus entonces presenta determinadas mutaciones, tiene peores desenlaces inmunológicos, lleva a una menor durabilidad de los regímenes de primera línea, lo cual también se ha visto que es un factor que puede ser pronóstico en los pacientes, pues realmente la primera línea y el mantener la primera línea puede ser más beneficioso que tener que cambiarle a los pacientes para su pronóstico a largo plazo. Hay estudios o hay algunas, sí, estudios de tipo pronóstico o modelaciones que nos han dicho que si esta resistencia a pretratamiento se mantiene por encima del 10% en regiones o continentes como el África, podría ser responsable de 16% de muertes por SIDA y de 9% de nuevas infecciones. Y en general, esta resistencia a pretratamiento se da con mayor frecuencia a los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleótido, y es menos frecuente en los análogos de nucleótido y escasa en los inhibidores de proteasa y en los inhibidores de integrasa, de los cuales estamos hablando ahora. Todavía podría estar reflejando poco uso, como algunos lo mencionan, o características de los medicamentos también frente a la resistencia, pues son cosas que tenemos que seguir estudiando para comprenderla mejor. Pero hay una resistencia muy importante en nuestro medio, que es la resistencia adquirida a antirretrovirales, que en general la vamos a ver cuando el paciente entonces comienza un tratamiento y por alguna razón no logra una supresión viral incompleta. En general puede haber muchas razones, pues ya las mencionamos muchas de ellas, relacionadas con adherencia o características farmacocinéticas de los tratamientos que impidan una adecuada absorción y un adecuado efecto, y por lo tanto la presencia de una supresión viral incompleta va a hacer que el virus tenga la capacidad de replicarse frente a concentraciones subterapéuticas, por ejemplo, de los medicamentos, y ese es el momento en el cual los virus pueden emerger o en ellos pueden emerger mutaciones de resistencia. Sabemos que en países de bajos y medianos ingresos, la proporción de pacientes con supresión virológica a 4 años, teniendo en cuenta los fallecidos y perdidos, es del 62%, lo que nos dice que hay una alta proporción de pacientes que no mantienen esa supresión virológica a 4 años, y eso va a tener un papel entonces en la generación de resistencia. Entre los que fallan a otras clases de antirretrovirales, como los análogos, no, los no análogos de nucleótido,
cuando esto se presenta, en un 70-90% de los casos se genera resistencia, en otros es mucho menor, como en los inhibidores de proteasa, y hay poca disponibilidad para realizar pruebas genotípicas para caracterizar resistencia, lo cual, como vamos a ver enseguida, es un problema frente a conocer cómo nos está yendo, cómo pudiéramos actuar frente a la resistencia. Centrándonos un poco entonces en las cuestiones de la charla, cómo actúan los inhibidores de integrasa, pues hoy sabemos que la integrasa en general pues tiene tres dominios, un dominio N-terminal, un dominio carboxiterminal y tiene un dominio muy importante que es el dominio catalítico, el cual, perdón un momento, en este dominio catalítico generalmente es donde se da pues la unión o el sitio activo de acción pues de la integrasa, en el cual la acción de la integrasa se da en dos pasos, un paso a nivel citoplasmático en el cual pues, hay una escisión a nivel de la región 3' pues de todo el aminoácido y posteriormente la unión de la hebra o de la cadena de la integrasa, del ADN, perdón, viral con el ADN del hospedero, que es donde van a actuar y donde en general actúan todos los inhibidores de la integrasa que conocemos hasta este momento. ¿Cómo se genera la resistencia a los inhibidores de integrasa? Entonces, hay varias formas. Una de las cosas, lo primero que les voy a mostrar es, ya sabemos que la resistencia se genera por mutaciones en el aminoácido, pues, o cambios en aminoácidos en determinados puntos de la enzima, y esto es general para casi todas las enzimas y para casi todos los sitios de acción de los antirretrovirales, pero cada uno de los antirretrovirales que conforman la familia de los inhibidores de integrasa tienen unas características frente a la generación de esas mutaciones de resistencia. Conocemos que hay dos generaciones de inhibidores de integrasa, los que conocemos como de primera generación, que son el raltegravir y el elvitegravir, y sabemos que frente a raltegravir hay tres vías de resistencia. La más frecuente de todas es la Q148H, es decir, que en la posición 148H es donde se da el cambio de los aminoácidos y se presenta pues en conjunto con la G140S. Con menos frecuencia se dan mutaciones a nivel de la posición 155 y a nivel de la posición 143 de la integrasa. Una situación muy importante es que cuando se presentan mutaciones a nivel de la posición 155, sobre todo la mutación N155H, es fácil y factible que se cruce con la vía de la Q148, lo cual puede ser más problemático a la hora de generar mutaciones hacia otros inhibidores de la clase. Y esto es muy importante, el raltegravir y el elvitegravir van a tener una característica y es que son medicamentos que consideramos de baja barrera genética y ante estas situaciones en las cuales hay una presión no completa con el medicamento, es decir, hay supresión incompleta virológica, pues es fácil que se genere una sola mutación a raltegravir y una sola mutación a raltegravir puede disminuir la susceptibilidad de este medicamento hasta 10 veces. E incluso esta primera vía que les mostraba, la Q148H más la G140S, puede disminuir hasta más de 150 veces la susceptibilidad a los medicamentos raltegravir y elvitegravir. Con raltegravir puede surgir resistencia con bajos niveles de viremia, lo cual ya les mencionaba, y esto es otro punto importante, porque en ocasiones tenemos dificultades para saber qué hacemos con esos pacientes que nos están fallando con cargas virales bajas, pero se sabe que en los casos en los cuales la carga viral puede estar entre 50, entre 200 incluso, o entre 200 y 1000 con mayor frecuencia, puede haber entonces generación de mutaciones de resistencia a los inhibidores de integrasa al raltegravir. La G110, esto es muy importante cuando es afortunadamente muy raro, cuando se presentan la G118R y la F121Y, pues se genera una resistencia cruzada a toda la clase de antirretrovirales, lo cual pues no va a ser deseable. Con otros medicamentos como el elvitegravir entonces, pues las mutaciones más comunes se dan en la posición 66, en la posición 92 y en la posición 148 de nuevo. La más común de todas es la mutación E92Q, la cual reduce la susceptibilidad al elvitegravir hasta 20 veces y a raltegravir 5 veces, y la T66 y reduce la susceptibilidad del elvitegravir, pero no a raltegravir ni dolutegravir. Con los de segunda generación hay menos problemas, entre comillas, con la resistencia, básicamente porque los estudios que tenemos hasta ahora pues nos han mostrado que no se han reportado o tal vez
han sido muy pocos los reportes de resistencia en pacientes que son naïf a los antirretrovirales. En pacientes que son experimentados pero naïf a los inhibidores de integrasa sí se ha presentado a dolutegravir unas mutaciones que hasta ahora no conocemos de forma clara su significado clínico, porque se han dado in vitro, y cuando se han dado en forma clínica pues no han llevado generalmente a una susceptibilidad, a una disminución de la susceptibilidad al medicamento. Pero hay una situación importante, y es que los pacientes que fallan a esa primera generación, raltegravir o el vitegravir, sobre todo cuando lo hacen por la vía de la 148H, que ya vimos que es la más común para raltegravir, y se combina con todas estas otras mutaciones, pues la susceptibilidad a dolutegravir empieza a disminuir incluso hasta 10 veces, y otras vías, cuando también hay una combinación importante de mutaciones, pues produce también una disminución de la susceptibilidad. Es decir, que el dejar fallar un paciente con inhibidores de integrasa de primera generación, pues no solamente nos va a comprometer esa primera generación, sino que nos puede comprometer la segunda. Con Victegravir en general retiene buena actividad, pero con Victegravir con las formulaciones actuales, que todavía pues en el país no las tenemos, no hay formas de aumentar la dosis de pronto como puede darse con dolutegravir para poder vencer esa resistencia. Entonces, esto es simplemente un resumen de esas vías o esas posiciones de la integrasa, donde generalmente se presentan esas mutaciones de resistencia. Esto es un fenómeno que necesita un estudio mucho más profundo, y hay muchísimos estudios, todos los ensayos clínicos que se han hecho para valorar precisamente cuál puede ser las características de resistencia a cada uno de los inhibidores de integrasa. Exponerlos todos es muy complejo, pero pude encontrar dentro de la revisión que traté de hacer para esta charla una revisión sistemática y un metaanálisis que se ha hecho al respecto, y que intenta evaluar tanto la efectividad como la resistencia a los inhibidores de integrasa actuales. Es una revisión sistemática realizada por investigadores de la Universidad de California y de la Universidad de, perdónenme el nombre, Xinjiang, no sé si así se pronuncia, en China, en el cual ellos, de forma sistemática, dos investigadores por aparte, revisaron estas bases de datos, Web of Science, PubMed y clinicaltrials.gov, y hicieron entonces una revisión desde el momento en que aparece pues, la base de datos hasta junio del 2018 para encontrar ensayos clínicos, tanto aleatorizados como no aleatorizados, y estudios de cohorte que hablaran precisamente o que evaluaran la efectividad y la resistencia a estos antirretrovirales específicamente. Entonces, al final, pues hacen una revisión y pues, tamizan 1.660 títulos, y encontraron pues varios títulos para poder valorar tanto la supresión viral con los medicamentos como la resistencia que se inducía cuando se comparaba el medicamento frente a un control que no fuera inhibidor de integrasa. Vamos a mirar un poco estos resultados, que son interesantes y nos pueden ayudar a orientar un poco. Lo primero es que con respecto a la efectividad de los inhibidores de integrasa cuando se compara en general con medicamentos que no sean el mismo, por decir dolutegravir versus no dolutegravir, el vitegravir versus no el vitegravir, etcétera, pues se encontró que en general los inhibidores de integrasa, cuando el paciente es naïf, presentan una muy buena efectividad, y en general son más efectivos que los controles, al menos con los cuales se compararon, y lo que nos vemos acá es un OR pues ya ponderado de 1.48, que nos habla pues en general como familia de muy buena efectividad. Ahora bien, en otro punto, y es el del switch de la terapia antirretroviral, es decir, cuando se cambia el medicamento en un paciente que venía en un tratamiento diferente de inhibidores de integrasa, está suprimido virológicamente, y se hace un cambio a inhibidores de integrasa por alguna razón que tenga que ver con eventos adversos, seguridad, etcétera, pues lo que se vio es que los medicamentos que mejor se comportan para, o al menos lo pasó así en este metaanálisis, fueron el vitegravir, que tuvo un OR de, en general pues lo vemos por encima de 1, que nos habla de mayor posibilidad de mantener la supresión virológica frente a dejar el paciente con el esquema que venía, y con Victegravir, aunque aquí pues con Victegravir solamente ellos evaluaran un estudio. Lo que se vio es que con dolutegravir no hubo pues, diferencia entre cambiar o dejarlo con el esquema anterior, pero con raltegravir sí hubo una menor efectividad para mantener la supresión virológica, al menos en estos 3 estudios que fueron los que ellos consideraron que cumplían con los criterios de elegibilidad. Y frente a la resistencia, esto frente a la misma efectividad, también en la revisión nos permitió evaluar que después de que el paciente empezaba tratamiento con el inhibidor de
de integrasa en general, digamos que frente a esta correlación que nos habla que a medida que pasa el tiempo, cómo disminuía la proporción de la supresión virológica, entonces lo que vemos es que en general va disminuyendo, pero lo que vemos es que, por ejemplo, para raltegravir disminuye menos, se mantiene casi que muy similar a como estaba al principio. Para dolutegravir disminuye algo, para el vitegravir disminuye un poco más, pero en general todos los medicamentos, no se hizo este análisis con vitegravir, muestran que a medida que pasa el tiempo, pues la efectividad o la proporción de supresión virológica se mantiene de forma importante en estos medicamentos. Ahora bien, con respecto a resistencia, que es lo que nos interesa, lo que vemos es que cuando se comparó lo que pasaba con los pacientes que fallaban al tratamiento en la generación de mutaciones de resistencia como tal, pues vemos que en general con dolutegravir no hubo problemas e incluso hubo menor generación de resistencia cuando el paciente falló de resistencia a dolutegravir que frente al control, pero no pasó así con los inhibidores de integrasa de primera generación, donde sí se generó una resistencia importante y por tanto ellos hablan en el artículo y en sus conclusiones de que los inhibidores de integrasa de primera generación era más probable que se generaran mutaciones de resistencia a nivel de la integrasa cuando se fallaba con ellos que con el dolutegravir. Bueno, muy bien. Esto entonces para decirles que hay un tema importante que nosotros debemos considerar y debemos valorar frente a los pacientes que fallan y lo que vemos es que en el país no está sucediendo así. Vemos que, por ejemplo, la cuenta de alto costo, la última, nos dice que de todos los pacientes que están fallando se reporta que se realiza solamente genotipo al 28 de personas con falla virológica y vamos a ver con este caso que les mostré a partir que además de muchas brechas y barreras que les voy a pasar ya por alto por el tiempo que ya se me está acortando, pues entonces tenemos muchas dificultades para estudiar estos pacientes o para enfocarnos en estos pacientes de manera adecuada. Lo que pasó con este paciente en general es que en noviembre de 2019 se le hizo entonces el genotipo como les mencionaba y lo que se encontró fue que a nivel de la transcriptasa reversa pues tenía una mutación M184V, lo cual era esperable en un paciente que está expuesto a entricitabina en este caso, pues es factible y que se desarrolle de forma rápida una mutación en la transcriptasa reversa de este tipo. No se vieron mutaciones afortunadamente de resistencia en ese momento para tenofovir, lo cual puede ayudar pues para el pronóstico del paciente, pero miren lo que pasó con la integrasa. A pesar de que sabemos de la efectividad alta y a pesar de que se consideraba que el mayor problema era de adherencia e incluso había muchas sospechas de que realmente el paciente no estaba tomando el tratamiento a pesar de que él decía que sí, pues lo que se encontró es que después de 11 meses de tratamiento antirretroviral y de hacer el genotipo sí encontramos. Y miren, estas dos, como lo mencionaba ahorita, pues son las dos mutaciones o la vía más frecuente por la cual se da la mutación, la resistencia a la integrasa cuando el paciente está expuesto a raltegravir, entonces presenta la Q148H más la G140S y adicionalmente pues tenía mutaciones en la posición 157 y en la posición 230. Cuando uno lleva esto a la base de datos de Stanford, por ejemplo, para valorar cómo puede quedar la susceptibilidad a los diferentes antirretrovirales, pues lo que encuentra es que realmente pues la disminución de susceptibilidad frente al vitegravir y el raltegravir es clara y aquí lo que vemos entonces es una susceptibilidad cruzada disminuida de forma cruzada con el vitegravir de forma muy importante, pero miren también lo que pasa entonces ya con los inhibidores de la integrasa de segunda generación, en los cuales pues también hubo ya una disminución importante y que no está uno muy seguro de que poder aumentar la dosis incluso del dolutegravir, que es lo recomendado o lo que se habla en algunos casos de que se pudiera hacer, aumentar la dosis al doble, a 50 miligramos cada 12 horas de dolutegravir para lograr vencer esa resistencia, pudiera entonces lograr que el paciente volviera a la supresión virológica. Es decir, en este caso tendríamos y podríamos estar hablando de un caso en el cual perdimos la integrasa en un paciente que solamente ha estado expuesto a una clase de medicamentos antirretrovirales y en este paciente pues las opciones que nos van a quedar pues van a ser básicamente basadas en inhibidores de proteasa, los cuales de acuerdo a su perfil de seguridad y sus eventos adversos pueden tener también dificultades frente a las comorbilidades del paciente, tanto cardiovasculares como de dislipidemia y de interacciones con medicamentos. Entonces,
Este caso clínico lo traje y realmente no traje más de este caso porque apenas incluso este caso no le encontré más discusión. Lamentablemente el paciente cambió de IPS, pero me pareció muy importante porque quedamos siempre pensando en que a pesar de ser el primer esquema, entonces no va a haber problemas, y sí hay problemas. Y este caso nos tiene que llamar la atención en el caso, en la situación de que nuestra misión como profesionales de la salud, como médicos expertos en VIH, es escuchar a los pacientes, saber realmente cuáles son todos esos factores que se están relacionando con una posible falla virológica. No simplemente pensar que el paciente no se está tomando el tratamiento porque no entiende, porque no lo ha considerado, porque no ha aceptado su condición, por muchas cosas, sino que hay que hablar un poco más allá e ir más allá y sobre todo actuar rápido. No podemos quedarnos esperando que un paciente esté fallando con una supresión viral incompleta, porque vamos a llegar entonces a este punto en el cual van a generar los pacientes unas mutaciones de resistencia en su virus tan fuertes que pueden entonces comprometernos toda una clase de medicamentos e ir dejando al paciente sin opciones para el futuro. Entonces, desde el principio les dije que el caso era más una reflexión a partir pues, de estos hallazgos, y así lo considero. No hay verdades absolutas, el metaanálisis que les muestro tiene sus limitaciones, puede haber situaciones de heterogeneidad entre los estudios que se valoraron que pudieran tenerse que valorar mejor y de forma más clara para poder tener mejores conclusiones, pero definitivamente sí hay una diferencia entonces frente a la generación de resistencia, frente a algunas características de los inhibidores de integrasa que también nos deben hacer pensar a la hora de elegir un inhibidor de integrasa cuál va a ser el mejor por las características del paciente. Por efectividad todos son muy buenos, pero frente a este tema de falla virológica y sobre todo de resistencia, sí hay diferencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Juan Carlos. Yo sé que usted lo dijo en varias oportunidades dentro de su presentación, de manera oculta, de manera menos oculta, pero igual le quería hacer esta pregunta así como para cerrar su presentación. En su concepto, doctor, los inhibidores de integrasa deben quedar como primera línea independiente de la adherencia del paciente medida por el equipo de salud mental, o definitivamente la adherencia del paciente es un factor que hay que considerar en este esquema? Pues doctora Ela, esa pregunta no es tan sencilla de contestar. Yo diría que desde el punto de vista de evidencia, pues tenemos claridad en que hay algunos medicamentos de inhibidores de integrasa, no todos, que pueden incluso frente a ciertas situaciones de adherencia del paciente ser primeras elecciones para los pacientes basados en su efectividad y basados en su seguridad incluso. Pero yo creo que de todas maneras siempre la adherencia del paciente, lo que podamos valorar de él con antelación a tomar la decisión, va a ser fundamental a la hora de tomar una decisión de primera elección en el paciente. Y puede que haya opciones que hoy en día ya se puedan considerar alternativas, que puedan ser justificables en determinados pacientes. Lo otro es que no se nos puede olvidar que también estamos dentro de un sistema de salud que requiere la valoración de unos componentes de costo-efectividad y saber realmente qué podemos darle a los pacientes y qué puede ser mejor desde ese punto de vista de costo-efectividad para que podamos darle un acceso no solamente a un paciente, sino a todos de manera adecuada, y que tratemos al menos de que realmente todos lleguen a una calidad de vida adecuada con los medicamentos adecuados y óptimos para todos ellos. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. Excelente presentación. Deja bastante para reflexionar. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos. Feliz día.